Festival Salvaje es un festival itinerante organizado por la librería Salvaje Federal en colaboración con centros culturales, municipios y gobiernos provinciales. Esta primera edición se realiza en las ciudades de Rosario y Casilda y cuenta con el apoyo del Centro Cultural Parque de España, la Municipalidad de Rosario y del Teatro Dante de la Municipalidad de Casilda, la provincia de Santa Fe y mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Cada edición tendrá 2 sedes cuyo objetivo será poner en cuestión las viejas tensiones centro-periferia. Salvaje Federal es una librería online dirigida por Selva Almada, Raquel Tejerina y Natalia Peroni. Fue creada en el año 2020 y se especializa en la literatura federal. Mi infancia fue en Paraná, en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, pero más que todo en el barrio Hipódromo. Un poco charlamos ayer de eso en las lecturas. Es un barrio que no es parte, que está fuera de bulevares. En Paraná quiere decir que no es del centro, y en donde como que toda la mitología andaba alrededor de los caballos, de la timba y de ese folclore. Así que ahí algunas cosas pasaron y no sé, bueno, uno termina poeta. Varias personas. Creo que de todas me quedaría con mi padrino. Está vivo todavía, tiene como 90 años y fue granadero de Perón. Esa es una de las historias que más les gusta contar. Ya te la cuenta cada vez que lo vas a visitar, él te vuelve a contar, no vaya a ser que te hayas olvidado que él fue granadero de Perón. Y diría que él había en la historia de su propia infancia, en ese mismo barrio, unas cosas que para mí de niña me parecían imposibles, ¿no? Una infancia de mucha pobreza y una juventud y una adultez en donde pudo hacer otras cosas, ¿no? con su vida. Y diría que él, sí, se llama el Gringo Corbeto. Ahí tendría que sí nombrar a mi madre, que es una gran lectora, que siempre lo ha sido y tenía la costumbre, mi vieja cobraba, ella laburaba en la compañía de teléfonos. Y el día que cobraba nosotros íbamos al Charrúa, que era una librería en Paraná, que tenía una sala infantil. Y sabíamos que el día que depositaban, nos volvíamos a casa con un libro. Y sí, eso es estímulo de mi vieja, seguro. Y empecé a leer libros infantiles que cuando yo era niña, en los 80s, ya había como un gran campo, digamos, de literatura infantil. Elsa Bornemann, ya por supuesto que todo lo de María Elena Walsh, y bueno, las autoras que seguimos leyendo, ¿no? Y bueno, por ahí arrancó la escuela también. También era un espacio donde pasaba la lectura, donde empezó a pasar la escritura. Pero si habría que buscar una explicación para que me guste leer, es mi madre. Sí. Y sí, medio que vienen como de la mano, ¿no? Empezar a leer y, por ejemplo, los libros de Elsa Bornemann, empezar a leer poemas. Y unos poemas que tenían voz de infancia, digamos. Que es un mecanismo que a mí me parece interesante, porque a mí me habilitaba a pensar que mi voz era una voz que podía estar en el poema, ¿no? Que si la ficción construida, digamos, en ese libro, que había un niño o una niña que era la voz del poema, tranquilamente yo podría también hacerlo. Y después, en la escuela, y un maestro que tuve, el profe Edgardo, que teníamos un día que era de taller literario. Y
Y bueno, había gurises que les gustaba y gurises que no, a mí me gustaba. Y, y cuando él se dio cuenta empezó a darme tareas de escritura para mi casa, digamos, no la tarea habitual, sino, bueno, vos haces esto. Y guardo ahí entre las cosas de la escuela primaria el informe en donde hay una oración suelta que dice, le interesa escribir, en 5º grado. Tenía razón. Y hay momentos en donde es un trabajo más ordenado y hay momentos en los que no. Yo soy docente, ahora trabajo en el Consejo de Educación y ahí también escribo mucho. Por suerte hay un espacio en mi trabajo que también me permite, yo trabajo en la dirección de primaria y entonces muchas veces los recursos que armamos habilitan ahí la narración, el poema infantil y entonces a veces en el trabajo, digamos. Y también participo de talleres, coordino un taller hace 5 años en Paraná y ahí también hay como un caldo de cultivo de la escritura. Y después están los momentos cuando es como que uno está escribiendo todo el tiempo, ¿no? Pero de repente juntás más o menos un cuerpo que dice, bueno, esto puede ser un libro. Y ahí, cuando le das ese nombre y tenés que ordenarlo y corregirlo y releerlo, me parece que ahí es más disciplinado. Me gusta escribir de día. No soy en general una persona nocturna, entonces sí, me levanto, me hago el mate, me voy al escritorio y salgo cuando ya no doy más. Y bueno, y así. Pero es como que es una mezcla, no es ni todo ordenado ni todo desordenado tampoco. Con otros. Mira, fíjate lo que hablamos y todas las personas que fuimos nombrando, ¿no? Desde mi padrino, que gracias porque tu pregunta lo trajo, pero mi vieja llevándome a la librería, el profe proponiendo un taller y diciendo, le interesa escribir. Y después estas otras experiencias que te digo, ¿no? El taller, las otras personas que escriben, los otros poetas, las otras poetas. A mí me parece que formarse es una cosa infinita. O sea, no es que de repente, ¡pum!, y te formaste como poeta, ¿no? O como escritor. Pero sí lo que se va construyendo, aunque hay como ese mito del trabajo solitario, ¿no? Del poeta y de otros artistas, qué sé yo, los de las visuales, que también tienen como ese mito de pinta solo, dibuja solo. A mí me parece que cuando se produce finalmente se completa, digamos, de alguna manera, alguna porción de la obra, es porque se ha comunicado con otras personas. Así que creo que eso, se forma en comunidad. Uh-huh. Tengo un maestro que no es de la escritura, pero que me enseñó lo que hablábamos antes. Es un artista visual que se llama Remo Bianchedi, a quien conocí en un tiempo que viví en La Cumbre, en Córdoba. Y él me enseñó unas cuantas cosas sobre esto, sobre construir una obra juntos y poder pensar cómo hacer sonar mejor todas las voces, vamos a decir, ¿no? Y entonces creo que en el camino de estar con la poesía, con la escritura, Remo es mi maestro. De hecho, él tenía un taller que se llamaba Toda persona es artista y mi taller se llama Toda persona es poeta, porque hay que ser agradecida. Y después en el plano de la escritura propiamente dicha, voy a insistir en la idea. Yo creo que mis maestros son las personas con las que comparto este tiempo en el que estamos intentando pensar acerca de qué es escribir y para qué escribimos. Estos encuentros como el que está sucediendo aquí y los encuentros que van sucediendo como festivales, pero también como talleres, pero también como asados, en donde nos juntamos a pensar cómo es en el siglo XXI ser artista o
intentar decir algo con alguna obra, sin ser ingrata, digamos, de las tradiciones. Creo que de lo que más aprendo es de la gente con la que estoy. Yo, en general, cuando me preguntan, digo que soy poeta. Y sí me parece que, en esto después me van a decir que soy conservadora, pero a mí me parece que la poesía es ritmo, que es sonido, y me parece que la manera más eficaz de lograr eso tiene que ver con el verso. Pero también me parece que la prosa poética es un lugar donde habitar, y que de hecho me parece que hoy en día muchas de las personas que están escribiendo narrativa, sobre todo en nuestras regiones, digamos, en el litoral y qué sé yo, porque venimos como acunados por una tradición que tiene mucha poesía, escriben una narrativa que es muy poética. Y para mí hay algunos libros que se podrían leer como si estuvieran escritos en verso, pero están escritos en prosa. Como también me parece que la narrativa es un lugar para la poesía, ¿no? Digamos, históricamente, si arrancamos con la Ilíada, estaba escrita en verso, digamos, así que me parece que estamos en un momento en donde las dicotomías se van rompiendo un poco, entonces no me parece que nada deba quedar afuera. Después están los recursos con los que cada persona se siente más cómoda, ¿no? Pero para mí todo adentro. Sí, esa pregunta es difícil. Silencio. Primero sí, creo que la escritura es un oficio artesanal, y por lo tanto me parece que así como quien hace un cuchillo lo lleva a la feria y lo quiere vender, y si es posible vivir de eso, es legítimo que quienes hacemos este otro oficio con las palabras también tengamos la intención de que eso pague la luz y el alquiler. Y como cualquier otro trabajo, creo que el mercado lo atraviesa y que en un montón de momentos lo condiciona. Sí pienso, digamos, que los mercados editoriales demandan a veces un tipo de escritura y que a veces los escritores y las escritoras respondemos a esa demanda, como cuando vos vas a trabajar a una fábrica y haces lo que te dice el jefe porque es tu trabajo. Y entonces sí, me parece que hay que intentar peleárselo, digamos, pero sí, yo creo que hay que evitar, digamos, eso, y también me parece que hay un rol del Estado importante en garantizar el derecho a la cultura, y capaz me interesan más esos lugares para construir el trabajo de los artistas, pero entiendo que es imposible que el Estado nos dé trabajo a todos, a todas. Así que intentar un equilibrio y fracasar. En general, yo siempre le digo a las personas cuando me toca charlar sobre cosas como esta, que yo tengo suerte. Porque hoy por hoy tengo un laburo que no está tan lejos, digamos, de estar en vínculo con la literatura, porque ahí en educación, digamos, hay una pata muy importante, hay muchas horas de lengua, y si bien no es la escritura propiamente dicha, no me saca, digamos, no estoy sellando papeles o qué sé yo, o apilando cajas, sino que estoy en cosas vinculadas. Y también doy talleres y participo de colectivos vinculados con la edición, y voy a los festivales, y en general en Paraná estamos bastante activas las personas que trabajamos con la literatura, entonces surgen cosas para hacer. Entonces mi trabajo tiene que ver. Por supuesto que no vivo de publicar libros, pero
pero eso, tampoco de apilar cajas. Entonces, creo que es una alternativa que podemos construir quienes nos dedicamos al arte. Estos espacios en donde se dialoga al menos con lo que nosotros hacemos con nuestra obra. Y también generando los espacios, ¿no? Habitándolos y creando espacios nuevos para que otros artistas y otras artistas puedan también laburar así. Después no sé, qué sé yo. Yo no creo que vaya a suceder, por lo menos en el corto plazo que me imagino que tendrá mi vida, algo que haga qué sé yo, que todas las personas que nos dedicamos al arte podamos decir, bueno, y ahora dejo la contradicción o qué sé yo y me pongo a escribir. Hay gente que toma esa decisión. Yo considero que hay un gran coraje. Yo no lo tengo. No tengo el coraje ni los recursos, vamos a decir, para dejar el laburo y decir, bueno, ahora me puedo escribir. Así que eso, otra vez, como en la cuerda floja entre lo que tiene que ver y lo que no tiene que ver. Bueno, yo te contaba al principio cuando me preguntaste por el maestro que mi maestro era un artista visual. En el tiempo que yo vivía en Córdoba teníamos un grupo que devino en un grupo de muralistas y bueno, pasamos unos años trabajando de eso en Córdoba y a mí me parece que en general todas las disciplinas del arte son poéticas, ¿no? Si vos ves un dibujo o una pintura y no hay alguna metáfora, un sentido al que hay que llegar más allá de la superficie, hay algo que no pasó, digamos. Entonces yo creo que la poesía no solo está en comunicación, sino que construye la mayoría de la obra de cualquier disciplina. Y en mi caso, por suerte, tengo ese vínculo. En Paraná también los artistas visuales están, las artistas voy a decir, porque en general los colectivos son más de mujeres, están muy organizadas y hay muchas cosas en las que interactuar. Efectivamente hay como recitales de poesía con gente pintando en vivo y pintan como en diálogo con lo que se lee. Hay un salón que se llama Salón de Poema Ilustrado, que directamente la propuesta del salón es ese, digamos, que se junten dos artistas y puedan construir ese diálogo. También me parece, como decía antes, que la poesía es ritmo, entonces también he jugado un poquito con algunos amigos y amigas músicos a ponerle melodía, digamos, a los textos. Como te decía antes, para mí que entre todo, literal, que entre todo.